Hola a todos y bienvenidos a Ecumenos. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo concepto, pues un nuevo concepto teológico, principalmente cristológico, pero teológico en general, que es la teosis. Este concepto de la teosis es un concepto que creo, no soy muy seguro, está muy especializado, muy enfocado en la teología católica ortodoxa principalmente, pero eso no implica que sea un concepto que esté alejado, de hecho, de cualquier confesión cristiana como tal, ¿no? Sino que todos nosotros como cristianos deberíamos estar pues conscientes de este concepto muy interesante que fue desarrollado durante la época patrística. Y ahorita que estamos con todo el tema de la cuaresma, bueno, ya pasando, ¿no? Ya estamos en abril, ¿no? Pero ya tomando en cuenta todos estos temas, de la pasión de Cristo, del significado de Cristo, el tema cristológico en general, que es algo que pues a todos nosotros nos motiva a seguir aprendiendo más sobre este gran maestro, sobre el Hijo de Dios, sobre Dios mismo encarnado, ¿no? Porque al final, ¿cómo explicarlo? O sea, la teosis es como lo definen o lo van definiendo como como una comprensión del ser humano, de la vocación y como su destino último, que es llegar a Cristo, ¿no? Es parte de la filosofía de la teosis, ¿no? La teosis no es como tal una doctrina, eso hay que tenerlo en cuenta. Llega a caer también en el misticismo, pero tampoco lo es, ¿no? Vamos a ir viendo por qué caen estas pequeñas pues por qué tropieza, ¿no? Cuando la gente intenta explicar el término de la teosis. Eso es un tema muy interesante. A mí me llama mucha atención, es un tema muy hermoso. Generalmente cae mucho en corrientes místicas de corte espiritual, ¿no? Pero no, vamos a ver que más bien la teosis es lo que nos va a permitir, hasta cierto punto, articular la experiencia humana con la experiencia cristiana, ¿no? Que la experiencia cristiana es la creación, la encarnación, la redención, la santificación, la consumación escatológica y finalmente la comunión, ¿no? A lo que rodea a todo el cristianismo. En ese sentido, querer aproximarnos o querer definir la teosis, pues creo que nos llega a exigir hasta cierto punto desplazarnos, ¿no? En la teología meramente descriptiva hacia ya el tema de la teología existencial, en la que pues, el ser humano no solo conoce la verdad, sino que es progresivamente transformado por la verdad, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que también la filosofía ortodoxa, a pesar de estar muy apegada al griego como tal, a diferencia de cómo evolucionó el latín en el Roma, y de lo cual ya estaré hablando más adelante, ya casi hacia el final de este video, es muy importante tener en cuenta que la teología ortodoxa sí tuvo muchos escritos, especialmente en la patrística, pero tras esta ya no hubo tanta generación de contenido teológico en comparación con la teología que se fue pues desarrollando del lado occidental, ¿no? Hablemos de toda la Edad Media, de cómo los sacerdotes, monjes, franciscanos principalmente, que eran los más estudiosos, algunos dominicos también, pues todos ellos contribuyeron bastante a la teología cristiana y hay mucho material que leer, ¿no? Y más adelante cuando vienen las reformas, la reforma protestante, pues también muchos teólogos de ese corte ya protestante, pues también añadieron más sistematización y nuevos conceptos teológicos. Del lado de la ortodoxia, como tal, no hay tanto material post el gran cisma de Oriente, pero nos dejan este concepto de la teosis y por eso es que llega a caer luego en lo místico la ortodoxia, porque estos monjes, estos cristianos no llegan a plantear mucho el estudio analítico o estudio como tal intelectual, sino que se enfocan más en la oración, en la meditación, la reflexión, el ayuno, etcétera, ¿no? Muchos conceptos. Entonces, pero la teosis para mí es muy interesante porque, como digo, nos permite entender cómo el humano puede formar parte de la experiencia cristiana, ¿no? Es un concepto bastante interesante. A mí me gustó mucho cuando lo estuve leyendo y por eso es que quiero compartirlo en estas épocas en las que conviene, ¿no? Ya pasó Pascua, ya pasó la Pasión de Cristo
Ya pasaron los primeros 3 meses del mes del 2026 y conviene entonces hablar sobre la teosis como tal, ¿no? El término teosis como tal, vamos a empezar con esas definiciones, con la lingüística, pues la teosis, como todo en la ortodoxia, tiene un origen griego, ¿no? La raíz griega pues remite literalmente, o sea, tenemos que recordar, teo es Dios, entonces nos habla de una divinización o deificación. Y esto es lo que llega a caer en esta controversia o ese tropiezo a la hora de querer interpretar teosis como el que los humanos se vuelvan divinos, ¿no? O sea, tenemos parte divina, sí, nuestro Espíritu Santo, y la parte mortal. Eso queda claro, ¿no? Pero vamos a ir hablando un poco más de estos conceptos conforme vaya hablando en este capítulo, para que no caigamos ya sea en herejías o en malentendidos, que son los que empiezan a brotar demasiado, pues, esas explicaciones a medias, ¿no? No, o sea, la teosis significa divinización o deificación. Esa es la raíz etimológica, ¿no? Del griego. Pero es muy importante advertir que esa traducción como tal, como dije antes, si no se matiza cuidadosamente, es la que nos induce a malentendidos, como dije, graves, ¿no? Que pueden caer en herejía, que pueden caer también en absurdismos. En ese sentido, en el cristianismo y en ninguna de sus expresiones ortodoxas se sostiene jamás que el ser humano se convierte en Dios por naturaleza o por esencia. Eso está únicamente, les recomiendo el capítulo del concilio de la patrística y los concilios, ya publicado previamente, de por qué Dios y Cristo son de la misma esencia, ¿no? Eso queda exclusivamente para la Trinidad, ¿no? El humano no puede formar parte de ese mismo conjunto, porque somos nosotros solo criaturas, es decir, creación de Dios. La teosis, entonces, no implica, en ese sentido, una absorción panteísta ni una anulación de la diferencia ontológica entre el creador y la criatura, como dije antes, ¿no? Más bien, lo que nos está designando es la participación real, transformadora y gratuita del ser humano en la vida divina. Y esta participación, que se da siempre por gracia y nunca por naturaleza, es lo que nos permite estar en armonía, en concordancia con Dios. Esa distinción que atraviesa, como dije antes, toda la tradición patrística, porque fue lo que nos heredaron, pues será uno de los ejes silenciosos que va a sostener pues el concepto de teosis a lo largo de toda la historia ortodoxa, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista bíblico, como tal, el término teosis no aparece explícitamente, y la realidad es que a pesar de que no está expresado, pues sí se encuentra profundamente arraigada en el testimonio como tal. Hay muchos conceptos, obviamente, como la palabra Trinidad, que no aparece explícitamente en la Biblia. Hay muchos términos que no existen o no se describen como tal explícitamente, pero que obviamente entre más uno va leyendo, pues va a haber ciertas asociaciones, y lo que necesitamos más bien es encontrar qué palabra define ese conjunto, ¿no? Para no tener que expresar todas las frases como tal, ¿no? Sino darle palabras, que es parte de lo que pues el humano tiene que, pues se dedica, ¿no? A darle nombre a ciertos conjuntos de experiencias, de actividades, de eventos, lo que quieran, ¿no? Y esto ocurre porque la Biblia no se limita únicamente a presentar a Dios como un objeto de conocimiento externo o como una instancia moral distante, sino como aquel que crea al ser humano con la intención explícita de compartir su propia vida, ¿no? Ya en el relato de la creación del Génesis, por ejemplo, la afirmación de que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios establece esta relación ontológica que va mucho más allá de la mera racionalidad o del dominio sobre la creación. Tenemos que pensar que la imagen no es un atributo como tal estático, sino es la capacidad racional, ¿no? Una apertura hacia la comunión. ¿Qué atributos tenemos? Están los atributos divinos, obviamente, pero también están los atributos como tal humanos. Hay una semejanza, hay una imagen que sí replicamos de Dios en este sentido. Nos da el raciocinio, nos da la capacidad de juicio, nos da la capacidad de pensar como tal. Y por eso es que estamos haciendo pues esos videos ecuménicos, esos videos de ecumenos también, para que también podamos pensar esos conceptos, ¿no? Pero bueno, la imagen es eso, es la capacidad relacional de Dios con el humano, ¿no? La semejanza, por otro lado, la interpretan varios
padres como una vocación dinámica, un llamado a crecer hacia aquello que se refleja inicialmente de manera germinal. Estos conceptos de imagen y semejanza creo que se prestan a demasiada interpretación, a demasiado estudio. Eso es lo más interesante, o sea, empezando luego en el Génesis, porque la imagen, pues como cuando tomas una fotografía, es pero no es. Tomaste solo la fotografía y tiene ciertos atributos, mas no todos los atributos de la misma persona, ¿no? No tiene vida, por ejemplo, una imagen, a comparación de si le tomas la foto a una persona, no va a expresar, está limitada a el momento en que fue creado. Y la semejanza, pues la semejanza no es una igualdad. La semejanza, si lo vemos también en términos matemáticos, una semejanza es algo parecido, más no igual. Entonces aquí es donde entra esa distinción entre que el humano puede acercarse a Dios, pero no es la misma persona, no es la misma esencia, ¿no? Si hay una relación uno a uno en ciertos atributos, sí hay esa semejanza y esa aspiración a crecer aquello que se refleja. Por eso viene Cristo, o sea, Dios encarnado, para enseñarnos lo que nosotros podemos también llegar a ser, ¿no? Esa es la parte importante, es una de las razones importantes por las que Dios tiene que hacerse humano, tiene que encarnarse y caminar con nosotros para demostrarnos, pues, de lo que nosotros también somos capaces. Dios como humano, su parte humana, pues es capaz de ciertas cosas, de ciertas habilidades, y los humanos pues tenemos que seguir esa línea. Tiene que ser nuestro guía Cristo para nosotros también poder llegar a hacer lo que Él era capaz de hacer, ¿no? En su forma humana, obviamente, ¿no? Obviamente todo ese dinamismo pues se puede ir observando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Nos habla de la cercanía de Dios con su pueblo, por ejemplo. O sea, era muy común en el Antiguo Testamento que Yahvé o cualquier otro nombre que se le diera a Dios, pues sí aparecía en contacto. Quizás no con todo el pueblo, literalmente. Aparecía obviamente con Moisés, con Aarón, con Abraham, pero había una cercanía, a fin de cuentas, con Dios, ¿no? Con los reyes, obviamente, había una cercanía porque eran como los elegidos. Por eso Cristo viene para desmontar toda esa parte antigua y demostrarnos que Dios está con todos nosotros, ¿no? Que no hay un intermediario en el medio. Al final, el deseo de Dios es habitar, ¿no? Que nosotros habitemos en medio de este mundo donde Él también está, de caminar con Él, de poner pues su espíritu también en nuestro corazón, en ese sentido. Esto pues es una anticipación participativa que de hecho prepara el terreno para la plenitud revelada siendo Cristo ya en el Nuevo Testamento, ¿no? El Dios bíblico en este caso no es un absoluto aislado tampoco, es un Dios que se comunica, que se da a conocer, que se da como tal, que se implica en la historia humana, aunque no se note tanto como cuando llega a Cristo, pero aparece y está allí. Obviamente muy limitado a su pueblo, y por eso es que Cristo tiene que romper esa barrera para abrirse a todo el mundo, pero ya existe esta preconcepción, ¿no? Entonces existe esta autocomunicación divina, como lo llamarían también los padres de la iglesia antigua. Esta comunicación es constitutiva del modo en que Dios se revela como amor a su creación. Es la parte también muy hermosa, muy importante, que tenemos que tomar en cuenta conforme vamos leyendo no solo la Biblia, sino las enseñanzas que las enseñanzas al decir las reinterpretaciones que se le está dando, ¿no? De forma alegórica, de forma literal, de forma exegética, etcétera, ¿no? Todo esto pues, tiene que ver con cómo Dios quiere a su creación, ama a su creación, y por eso es que quiere habitar con su creación, pero nosotros somos al final los que nos oponemos a esa habitación, ¿no? Tenemos que permitirnos también nosotros formar parte de este mundo, ¿no? Habitar con Dios. Esa es la parte importante. Después, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos que consideran en la patrística que la teosis es un tema que queda más claro, porque se entiende que la encarnación del verbo, del logos, de Dios, pues no puede ser comprendida únicamente como un acto reparador frente al pecado, sino como una manifestación plena del designio eterno de Dios para la humanidad.
Cuando el Evangelio de Juan afirma que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pues está afirmando también que la vida divina ha entrado en la condición humana, no solo para sanar, sino para pues elevar, para transfigurar desde dentro, ¿no? La carne humana, asumida por el Logos, se convierte en el lugar pues definitivo entre Dios como tal y el hombre. En este contexto surge esta afirmación que encontramos en la segunda carta de Pedro, según la cual los creyentes están llamados a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Esa parte, el verbo es importante, partícipes, no que van a ser exactamente iguales. Esa participación, o sea, más bien esa frase de partícipes de la naturaleza divina, principalmente obviamente enfocándonos en partícipes, es lo que nos da la definición de teosis como tal, ¿no? Esa primera aproximación a la definición. Este pasaje, de hecho, es muy citado en la ortodoxia oriental, bueno, en la ortodoxia o cristianismo oriental, y tampoco debe ser reducido a una simple metáfora, ¿no? La participación en la naturaleza divina no significa posesión, no significa confusión, es la comunión. Se trata de una participación entonces real, analógica, en la vida de Dios, analógica y real. No solamente es decir por ahí que uno es cristiano, que uno es creyente como tal, sino que sí hay una participación real, una creencia real y no analógica, ¿no? Es decir, que no hay una similitud, ¿no? Sino que sí se busca aspirar a conocer a Dios, ¿no? Y esto es lo que hace que sea una participación que transforma, nos transforma sin destruir la identidad de nosotros, nuestra identidad de criaturas, ¿no? De creaciones, ¿no? Entonces la teosis no anula la parte humana de nosotros. Lo que hace la teosis es, al hacernos partícipes, llevarnos a esa plenitud espiritual a la que estamos aspirando como humanos. Como seres creados por Dios, estamos siempre sedientos o hambrientos de espiritualidad. La estamos buscando en muchos lugares. Buscamos espiritualidad en la religión, espiritualidad en las pseudo religiones, espiritualidad en los pseudo movimientos modernos y a veces de forma psicoanalítica nos estamos también el deseo ese anhelo de, como nos diría Mircea Eliade, del homo religiosus, ese anhelo de estar siempre buscando una espiritualidad también enloquece a las personas y las torna en su contrario, negando por completo la espiritualidad y llevándolos al ateísmo, ¿no? Pero no tenemos que verlo así. La teosis nos dice que Cristo vino a enseñarnos cómo llegar a esa plenitud espiritual que tanto necesitamos como hijos de Dios, ¿no? Entonces, esa es la participación divina de la que tanto se habla y es lo que nos da el término de teosis, ¿no? También San Pablo desarrolla esta misma perspectiva, realidad, mediante el lenguaje de la filiación adoptiva y de la conformación con Cristo, ¿no? Ser hijos en el Hijo implica algo más que un cambio como tal jurídico, legal, de estatus, ¿no? Implica una transformación ontológica progresiva, una configuración entonces de nuestro interior que hace que el creyente pueda decir que ya no vive él, sino que Cristo vive en él, ¿no? Ya no hay una separación, sino que ya aceptamos que Cristo nace dentro de nosotros, que Dios está con nosotros como tal, ¿no? Esta inhabitación, como dije antes, o sea, el humano busca siempre alejarse de esa habitación con Cristo. Pero el hecho de aceptar la habitación o esa inhabitación de Cristo, pues sí, por un lado es simbólica, por un lado nos ayuda a entender ese simbolismo de que no estamos solos, sino que sí estamos con Cristo, de que vivimos con Él y en Él, o Él con nosotros, dentro de nosotros. Pero también, si lo unimos al término, a todo el análisis de la Trinidad, pues también está mediado esta inhabitación, esta conjunción con Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí actúa
ese neuma, ese aliento, actúa como principio interior de divinización. El Espíritu no solo inspira comportamientos éticos, sino que también comunica la vida misma de Dios, haciendo del creyente un templo vivo. Por eso es que nuestro cuerpo debe ser cuidado, debe ser santificado, porque si Dios, si el Espíritu Santo, si la Trinidad viven en nosotros, pues también tenemos que hacer lo mismo para que habiten dentro de nosotros. Tenemos que cuidarlo. Es un círculo virtuoso. Nosotros aceptamos, por un lado, a Cristo, a que nazca en nosotros, para que nosotros también podamos habitar con Él, estar con Él, ¿no? Entonces tenemos que hacer cuidado de nuestro cuerpo, de nuestro templo. Y esto pues lleva a la comunión, a la comunidad cristiana como tal, de todos los que somos creyentes cristianos, que no solamente Dios habita dentro de nosotros, sino que habita también en la iglesia como tal, o sea, la iglesia, como comunidad, no como el templo que existe, como la estructura arquitectónica, sino que habita dentro de nosotros, habita con nosotros en la iglesia. En ese sentido, pues sí, ir a la iglesia, es decir, acudir a la comunión con la comunidad, pues sí, ayuda a encontrarse con Cristo, pero esa comunidad como tal, o sea, el templo como tal, pues no está específicamente, pues, limitado por esas 4 paredes, por el recinto arquitectónico, sino que esa misma iglesia puede ser en una casa, puede ser en la calle, puede ser donde haya una comunidad de cristianos. Y al mismo tiempo, cuando oramos también, cuando ayunamos pues en nuestra propia intimidad, en nuestra propia individualidad, pues también estamos con Dios, porque nosotros somos también ese templo donde Dios lo está habitando. Al final de cuentas, Dios habita todo el mundo y está en todos lados, ¿no? Esa es parte de lo que la teosis también nos está expresando, que dentro de ese círculo virtuoso, sí, el Espíritu Santo nos inspira a la comunión con Cristo, con Dios, sino que también nos insta a ser mejores personas. Y mientras seamos también teniendo esos valores que siguen la ley cristiana, la ley divina, pues obviamente eso también pues ayuda a que estemos más en participación con Dios. Entonces todo este círculo se va pues en ese sentido expandiendo, ¿no? Va mejorando nuestra relación con Dios, que a veces pues uno sí piensa, dice, ay, es que no lo escucho, oré una sola vez en no sé cuánto tiempo y no lo escucho. Pues no, hay que estar entonados, hay que tener el corazón abierto, estar dispuestos a aceptarlo, dispuestos a escucharlo, porque Dios siempre nos está hablando, pero no siempre estamos dispuestos a escucharlo, especialmente ahora con el ruido de miles de cosas que ocurren alrededor, desde casos fatídicos, desde pseudo religiones, desde algún tipo de herejías que todavía están resurgiendo últimamente. Miles de cosas ocurren a nuestro alrededor. El cambio de paradigma moral también está afectando bastante esa integración que tenemos con Dios. Entonces, pues eso obviamente nos limita nuestra escucha y tenemos que estar siempre dispuestos a abrir nuestro corazón para escuchar al Espíritu Santo, para poder estar en comunión con Cristo y poder, por lo tanto, participar de esta vida divina, ¿no? De la vida de Dios. Y eso pues también conecta un poco con lo que, o un mucho, con lo que comenté en el capítulo anterior de Ecumenos, el domingo pasado, sobre el bautismo, ¿no? Que el bautismo también es la iniciación de cómo esa persona se introduce dentro de la comunión cristiana, ¿no? Ya sea que sea adulto, ya sea que sea infante o bebé, pues es parte también de esa aceptación, que la misma comunidad, que su misma familia, lo van a ir empujando para llegar a formar parte de esta participación. Eso lo conecto porque en la tradición juánica, pues insiste en la permanencia recíproca entre Dios y el creyente. Porque permanecer en Cristo y permitir que Cristo permanezca en nosotros, por eso estamos con Él y en Él, y Él con nosotros, dentro de nosotros, pues describe una relación de mutua inhabitación que solo puede entenderse gracias a la teosis. Ese es el concepto que nos permite reformular o entender esas formulaciones bíblicas, ¿no? Porque no se trata de una relación extrínseca, sino de una comunión vital que transforma la existencia cotidiana. Amar como Cristo ama, vivir como Él vive, no se trata únicamente de querer imitarlos de forma externa, porque sí, uno puede imitar de forma externa con apariencias, pero no, se trata de la expresión de una vida divina que se tiene que desplegar a lo largo de toda la historia humana. En este caso, a lo largo de la historia de cada uno de nosotros. Esa es la parte importante.
Por eso es que la teosis se va revelando como una categoría integradora que permite comprender la salvación no solo como liberación del pecado o como promesa futura, sino como la participación presente en la vida de Dios. La salvación no es un evento como tal puntual, es un proceso continuo de transformación que abarca toda la totalidad de la existencia humana, ¿no? El ser humano, entonces, somos llamados a convertirnos por gracia en aquello que Cristo es por naturaleza. Y esta afirmación, lejos de ser una exageración mística, expresa el núcleo mismo de la esperanza cristiana, ¿no? No obstante, pues a lo largo de la historia de la teosis, del concepto, pues ha sido malinterpretado, ¿no? Incluso deformado, y en otras categorías también ha sido rechazado, ¿no? Siempre va a haber estas ideas, ¿no? Como siempre, ¿no? Todo, como he dicho antes, todo en el estudio de Dios, todo en las religiones, todo en la espiritualidad, produce ciertos síntomas de desprecio a veces, de lucha, de pelea, ¿no? Incomodidades a veces, pero no lo veamos así, ¿no? Sí, obviamente sí hubo temas de este estilo que fueron rechazados. Lo peor de todo es que también fueron deformados, como dije, ¿no? Porque deformados en el sentido en que se cae en lo que es el panteísmo, ¿no? En creer que todos vamos a llegar a ser Dios como tal. Pero eso, pues obviamente nos limitaría o expandiría la situación a un politeísmo, como nos dicen los mormones, ¿no? Que todos llegan a ser Dios, pero por una mala interpretación de la teosis, ¿no? Porque se habla de la participación más donde una generación o evolución a ser un ser divino, ¿no? Porque eso no sería posible. O sea, ¿cuántos seres hay antes del humano, ¿no? Hay ángeles, todo ese reino que está entre Dios y los humanos, ¿no? Pues uno tendría que pasar por ellos, quizás, o está extraña, ¿no? La situación, ese tipo de evolución espiritual, como que está raro, ¿no? Entonces, no tenemos que caer en esos panteísmos, en esas ideas extrañas, ¿no? Si decimos que llegamos a la divinidad, a ser dioses, pues hablamos en general en la idea de que nuestro espíritu, por ser obviamente otorgado por el Espíritu Santo, regresa a la fuente divina, que es Dios. Más no quiere decir que nosotros como tal vamos a evolucionar a ser dioses, no. En este caso, nuestro propósito es ser partícipes de la vida divina. Entonces, por eso resulta imprescindible abordar como tal el desarrollo histórico de este concepto de la teosis, para discernir cómo la Iglesia pues ha sabido custodiar esta verdad sin traicionar tampoco el misterio divino, ¿no? Ni la dignidad de la creación. Porque nos dice que si los fundamentos bíblicos de la teosis ofrecen el horizonte revelado, desde el cual puede pensarse la participación del ser humano en la vida divina, pues es en la reflexión patrística donde esto comienza a adquirir pues el concepto, ¿no? A describir la precisión doctrinal y obviamente su coherencia sistemática para evitar caer en esos malentendidos, ¿no? La teología de los padres de la Iglesia no inventó como tal la teosis, sino que la reconoce después de haber estudiado la Biblia, ¿no? Reconoce la teosis. Por lo tanto, se consideran custodios y articulan frente a los desafíos intelectuales, culturales y espirituales de su tiempo, pues, ¿qué es la teosis, no? El concepto se va obviamente decantando como una expresión legítima de la fe apostólica, profundamente enraizada obviamente en la cristología y sostenido obviamente por la comprensión trinitaria, ¿no? de Dios, ¿no? Entonces, desde los primeros siglos, la Iglesia se vio obligada a reflexionar, por lo tanto, sobre el significado de la salvación en un contexto también marcado por el pensamiento helénico, por las religiones mistéricas y por diversas corrientes filosóficas que de hecho proponían caminos de elevación espiritual. Entonces, la afirmación cristiana de que Dios mismo se había hecho hombre era la novedad radical para todas las religiones y espiritualidades del momento. Generalmente la divinidad se mantenía divina y nunca descendía a la parte humana, y la única forma de hacerlo, por así decirlo, era a través de semidioses, si nos ponemos a ver la mitología griega, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, la encarnación no puede ser reducida a una apariencia, tampoco, ni un intento de explicar la moral, sino
de cómo el acontecimiento del ser divino encarnado, pues afectaba tanto a Dios como al ser humano, pero sin confundirlos ni separarlos, ¿no? Entonces, por eso es que la teosis emerge aquí como capaz de expresar el alcance real de la encarnación. Y uno de los principales autores, de hecho, en formular esta expresión fue Ireneo de León. Él, de hecho, lo formula cuando hace en su combate contra las corrientes gnósticas, ya que Ireneo insistió en la unidad del designio divino y en la bondad de la creación material, ¿no? Para él, la salvación no consistía en escapar del mundo ni del cuerpo, sino en la recapitulación de toda la realidad en Cristo. Él tiene una afirmación según la cual el verbo de Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a ser hijo de Dios. Pues es la comprensión profunda, él dice, relacional de la salvación, ¿no? Entonces, Ireneo no utiliza interesantemente sistemáticamente el término teosis, pero la lógica que subyace a su pensamiento pues hace énfasis en la participación, ¿no? El ser humano es introducido en una relación filial real con Dios a través del Hijo, ¿no? Y más adelante, los padres alejandrinos, en este contexto entra San Atanasio, él va a discutir frente a las controversias de Arriano, porque Atanasio comprendió que la salvación del ser humano dependía directamente de la verdad divina del Verbo. Si el Hijo no era plenamente Dios, no podía comunicar la vida divina, y si no asumía plenamente la humanidad, tampoco podía transformarla. Entonces, de este modo, la afirmación de que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser divinizado no era una expresión tampoco literaria retórica, sino una consecuencia lógica de la fe en la encarnación. La teosis se convierte para él en el criterio último para discernir la ortodoxia cristológica. Solo un Cristo verdadero Dios y verdadero hombre puede ser el mediador de la divinización humana. Y esta articulación cristológica de la teosis no se limita tampoco a la reflexión abstracta, sino sobre la naturaleza de Cristo, porque tenemos que entender que todo se rige alrededor de Cristo, no alrededor de metáforas ni alrededor de abstracciones perimetrales, ¿no? Sino en Cristo. Esa es la parte fundamental del estudio cristológico y de la teología, a fin de cuentas, ¿no? Y este estudio de la naturaleza de Cristo, pues tiene implicaciones directas para la comprensión de nosotros, como seres humanos. Porque la humanidad asumida por el Verbo no nos hace una humanidad genérica, sino una humanidad concreta, histórica y al mismo tiempo vulnerable. Por eso es que el Hijo no anula nuestra humanidad, tampoco nos reemplaza, sino que nos sana, nos eleva y orienta hacia su cumplimiento. La teosis aquí no es un privilegio reservado a unos pocos iluminados, como dirían los gnósticos, sino la vocación universal de la humanidad redimida. Porque en Cristo la humanidad alcanza su verdad más profunda. Bueno, eso dijo San Atanasio. Vamos a ver qué nos dicen los padres capadocios. Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianceno, ¿no? Ellos también aportaron una profundidad al situar la teosis en el marco explícito de la teología trinitaria. Para ellos, la participación del ser humano en la vida divina no podía entenderse como una relación directa e indiferenciada con una esencia divina abstracta, no, sino como una comunión personal con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Y esa estructura trinitaria de la teosis es la que protege también la trascendencia de Dios y la realidad de la participación humana, porque el ser humano, nosotros no accedemos a la esencia divina que permanece inaccesible, pero participa realmente en la vida divina a través de las energías de la gracia vivificante que va fluyendo, ¿no? Que fluye de Dios hacia toda la creación, hacia nosotros como criaturas. No podemos participar, más bien no podemos acceder a la esencia como tal, porque estamos en planos distintos, porque Dios es Dios y nosotros somos humanos mortales. Pero podemos participar a través de lo que Dios, de la gracia con la que Dios nos ilumina, de las enseñanzas de Cristo y de la inspiración del Espíritu Santo. Por ejemplo, Gregorio de Nisa también pues nos habla de la teosis como un proceso que no concluye nunca.
Es un proceso, nada más, no una culminación. Él dice que la semejanza con Dios no es un estado alcanzable de una vez por todas, sino un movimiento eterno hacia lo infinito. Y dado que Dios es inagotable, la participación en Dios es siempre creciente. Y esta visión también evita la idea de una divinización estática como la ilusión de una fusión final con Dios, ¿no? La teosis se convierte así en un camino perpetuo de transformación donde el deseo humano se expande continuamente al ser colmado por la presencia divina, ¿no? Esa comprensión también pues va teniendo consecuencias importantes de la teosis, ¿no? Porque también, como hemos dicho, esta participación no significa que el ser humano sea absorbido, ¿no?, en lo divino. Tampoco nos hace que perdamos nuestra identidad personal, ¿no? No, esto habla más bien de cómo participamos en la vida de Dios, porque Dios quiere que participemos con Él, por eso somos su creación. Todo el mundo participa con Dios. Los árboles, las plantas, los insectos, los animales, los astros, las energías, la luz, el calor, Pero los humanos, al desarrollar esta conciencia y este juicio que nos asemeja a Dios, pues hemos querido alejarnos también de Dios como tal, ¿no? Nos hemos alejado de, de nuestro Creador y por lo tanto pues llegan a haber todas estas controversias que está bien, ¿no? Nos permiten también hacer un diálogo, nos permiten filosofar, nos permiten cuestionarnos, ¿no? Pero la idea en general es este proceso en el que vamos siempre, o nuestro deseo siempre es participar con Dios, ¿no? Eh, Hay que entender en ese sentido que la comunión con Dios tampoco nos homogeniza, ¿no? Más bien nos personaliza en ese sentido. Esa es parte también de la teología que también nos traen los padres de la iglesia Capadocia y otros padres también de Alejandría, em, que pues intentan enraizar la teosis con la teología trinitaria, porque al final la Trinidad es lo importante y de ahí van surgiendo esos otros conceptos para darle soporte, ¿no? Más adelante, a lo largo de los siglos IV y V también, de hecho en los grandes concilios cristológicos de los cuales ya hablé en otro video, pues también contribuyeron indirectamente a clarificar el marco doctrinal de la teosis, ¿no? Aquí en la Calcedonia también ellos afirman, recordando que la unidad de la persona de Cristo en dos naturalezas, sin confusión ni separación, pues ofrece el paradigma de la divinización humana, ¿no? Así como en Cristo lo divino y lo humano están unidos sin mezclarse ni anularse, así también en la teosis la gracia divina se une a nuestra naturaleza humana sin destruirla. La cristología se convierte aquí en la garantía última de comprensión equilibrada, ¿no?, con Dios. También en ese sentido pues es importante subrayar que la teosis tampoco fue concebida como una teoría aislada, sino que tuvo un trasfondo pues sacramental, espiritual de la Iglesia de Oriente. Entonces, pues sí, hubo muchos otros conceptos que fueron emergiendo alrededor de la teosis. Por ejemplo, el bautismo se entendía como, o se entiende como un nuevo nacimiento que introduce al creyente en la vida divina. O sea, el bautismo nos da la pauta para la teosis, como dije antes, ¿no? La Eucaristía, el alimento que comunica la inmortalidad, la vida ascética como una cooperación libre con la gracia transformadora. Pues todo esto ayuda o apunta a una visión unitaria de la salvación como participación real en y con Dios. Ese es lo hermoso de este concepto, que liga otros conceptos dentro de la cristología y de la eclesiología como tal, ¿no? Sin embargo, esta riqueza también conceptual, como dije antes, no estuvo exenta de malentendidos, ¿no? Y principalmente, pues lo primero que ocurrió fue el cisma de Oriente. Entonces, pues hubo muchas tensiones entre Oriente y Occidente. Porque mientras que para la tradición oriental tradicional de la teosis se mantuvo como una categoría central, pues en la tradición latina comenzó a expresarse mediante otros lenguajes, como el de la gracia creada, la justificación, la adopción filial,
Y pues esas diferencias, aunque no implican como tal una oposición, y de hecho afortunadamente nos dan diversidad de acentos conceptuales, pues se pierde el término de la teosis como tal, de la participación divina, y termina cayendo en simples lecturas simplistas, reduccionistas como tal, ¿no? Como dije antes, la diferencia entre el griego y el latín causó estas diferencias, la separación de la iglesia oriental con la iglesia de occidente, pues causó más rupturas. Ojalá en algún momento estas dos iglesias vayan a unirse. Ese será un momento increíble en la historia del cristianismo, pero de momento, pues vamos a estar hablando de estas dos iglesias como personas divididas, ¿no? Tras la patrística, pues la teosis sí permaneció como un elemento vivo de la espiritualidad cristiana, y fue expresado también de diversos modos, ¿no? También según los contextos culturales, también los contextos lingüísticos, los contextos teológicos, en los que las iglesias orientales fueron desarrollándose. Este devenir histórico, de hecho, revela tanto la fecundidad del concepto como también, lamentablemente, su vulnerabilidad frente a reducciones parciales o comprensiones también, ¿no? Malinterpretaciones. Eh, para los bizantinos, por ejemplo, la teosis continuó siendo ese punto importante en el horizonte explícito de la vida cotidiana cristiana como tal, ¿no? Porque no se mantuvo como una noción especulativa, sino que se mantuvo integrada, de hecho, en la práctica litúrgica, ascética y sacramental de la Iglesia. Entonces, aquí la teología no se concebía como un ejercicio autónomo de la razón, sino como una reflexión nacida de la experiencia de la vida divina. Entonces, la teosis aquí se entendía como la finalidad misma de la salvación, el cumplimiento del designio eterno de Dios sobre todos nosotros, sobre todo el ser humano, sobre la humanidad como tal. Ya hablando más hacia el cisma que los padres de la iglesia, tenemos a Máximo el Confesor, que también profundizó en la visión de la teosis, porque para él la divinización o la teosificación, pues no se limitaba al ámbito individual, sino que también hablaba de su dimensión cósmica, ¿no? El ser humano, creado como mediador entre el mundo material y el mundo espiritual, es lo que está llamado a unificar en sí mismo toda la creación, llevándolo hacia su consumación en Dios, ¿no? La teosis, por lo tanto, no es una huida del mundo, sino su transfiguración. El movimiento de retorno hacia Dios es lo que implica la restauración de la armonía original de la creación, rota, lamentablemente, por el pecado, ¿no? Esta perspectiva cósmica evita también la comprensión intimista o individualista de la teosis, ¿no? Busca ponerle ese candado, ¿no?, a la individualización. La divinización entonces del ser humano, pues no es un privilegio tampoco privado, ¿no?, sino una responsabilidad del ser humano como tal, porque al participar en la vida divina, el ser humano se convierte en lugar de comunión, en punto de encuentro con Dios, entre Dios y el mundo. Entonces, esa intuición, pues, pareciera particularmente relevante para comprender la dimensión ética y social, ¿no?, de la teosis, que obviamente no se reduce a una experiencia interior. No se reduce, no quiere decir que no vaya a haber experiencias interiores, ¿no? Sí va a haber, siempre va a haber experiencias interiores, porque también somos seres humanos únicos, pero también hay experiencias exteriores, ¿no? No se contraponen, sino que se manifiestan siempre en pro de la humanidad, siempre en pro de nuestro espíritu como tal, el espíritu como el espíritu humano, ¿no? Llegando al medievo, a la Edad Media, pues del lado católico romano, del lado latino, el lenguaje de la teosis comenzó a diluirse progresivamente, ¿no? La teología latina, marcada de hecho por los romanos y siendo más analíticos que más místicos como en los griegos, pues tendió a expresar la salvación en términos de justificación, ¿no? Como dije antes, del mérito, de la gracia, etcétera, ¿no? Entonces la participación en la vida divina aquí fue formulada como la adopción filial, la adopción del Hijo, y como una participación en la gracia creada, ¿no? Categorías que, pues si bien son legítimas, no siempre lograron conservar la fuerza, ¿no?, y existencia de la teosis
como fue comprendido en Oriente, lamentablemente, ¿no? Es algo muy triste, porque no sé qué sienten al escuchar esas definiciones, estos conceptos que los padres de la iglesia nos fueron dando, de esta reformulación, de la participación divina, de darle el nombre a teosis. A mí, en lo personal, se me hace un concepto brillante, se me hace un concepto que se alinea perfectamente con lo que Cristo vino a enseñarnos. Y es triste que del lado de Occidente, es decir, de la Iglesia Católica Romana y por ende el protestantismo ya no lo continúa heredando, lo fueron desplazando, en Oriente se mantiene. Afortunadamente tenemos todavía acceso a ese concepto y es un concepto muy hermoso que vale la pena pues seguir pues expandiendo, seguir hablando de este concepto, ¿no? Obviamente no debe interpretarse como una negación, ¿no?, de la divinización, ¿no?, sino como una traducción a un lenguaje distinto, es lo que quiere decir, ¿no? San Agustín, por ejemplo, Agustín de Hipona también afirmó con claridad que el ser humano está llamado a vivir de Dios y en Dios, y que la gracia transforma radicalmente al creyente, ¿no? O sea, Agustín no fue como tal un padre de la iglesia, sino que ya fue tiempo después, pero todavía estudió bastante a la iglesia ortodoxa, a pesar de haber sido un monje sacerdote del lado católico y romano, pero sí se mantuvo mucho con el estudio del catolicismo oriental. Entonces, él nos habla de la insistencia en la distancia ontológica entre Dios y la criatura, ¿no? Tampoco nos pone al mismo nivel porque no es posible. Siempre hay un nivel superior que es Dios y el nivel inferior que somos toda la creación. Eso obviamente lo dice para también combatir a Pelagio, el pelagianismo, y por eso condujo también con cautela frente a las expresiones que pudieran surgir de una identificación excesiva entre lo humano y lo divino, ¿no? La teosis aquí pues perdió visibilidad como categoría central, se mantuvo como muy implícita, también para evitar esas nuevas herejías que iban saliendo, pero lamentablemente ya no fue como recuperado al 100% como en Oriente. En la época de la escolástica, estamos hablando ya de la Edad Media hacia la Ilustración, la tendencia se acentuó porque la reflexión teológica se fue estructurando en torno a distinciones precisas entre naturaleza y gracia, entre lo que es la esencia y el accidente, entre el acto, la potencia, entre lo humano y lo divino, separaciones, ¿no? Estamos hablando ya de categorías separadas. Entonces, la participación en la vida divina pues, fue pensada principalmente en términos de elevación sobrenatural mediante la gracia creada, ¿no? Y pues la teosis aquí quedó relegada al ámbito místico, que es como ahora actualmente se estudia, ¿no? O sea, incluso la teología sistemática moderna deja de lado a veces la teosis y nos limita en ese sentido, ¿no? Pero, a pesar de eso, hubo algunos que le llaman actualmente místicos, algunos monjes sacerdotes, que también estuvieron estudiando el término de la teosis. Entre ellos tenemos a Bernardo de Claraval, Buenaventura, Juan de la Cruz. Pues ellos sí volvieron a utilizar, no como tal el lenguaje técnico de la teosis, pero sí los conceptos que llevaron al término de la teosis, ¿no? Y ellos expresan claramente esa participación transformadora en la vida divina, ¿no? La experiencia de Dios como presencia que transfigura el alma, que la hace vivir de un amor que no le pertenece por naturaleza. Entonces, pues mantiene viva la realidad de la teosis, ¿no? Aún cuando el marco conceptual dominante no lo nombra explícitamente. Y llegamos al punto de la reforma, ¿no? O sea, la reforma que se da en el momento prácticamente casi a la llegada de los españoles a América, al momento en que la Edad Media está cayendo y empieza a entrar la Ilustración, pues las tensiones entre la teosis pues, se hicieron también muy visibles en la Reforma protestante. Porque la crítica protestante percibía como una confusión entre gracia y naturaleza, así como el énfasis en la justificación por la fe, pues condujo a un mayor distanciamiento respecto al lenguaje de la divinización. Entonces, por lo mismo, la teosis fue identificada erróneamente, o sea, Lutero mismo y todos los sacerdotes, padres, monjes que estuvieron en contra del catolicismo romano y protestaron en su reforma, pues identificaron lamentablemente y erróneamente una exaltación indebida del ser humano, o sea, malinterpretaron lo que era el término de la teosis, pensaron que era una encubierta de autosalvación y pues esta reacción
comprensible en su contexto histórico en el que la Reforma estaba completamente peleada con la Iglesia y que Lutero pareciera también crear su propia Iglesia, pues contribuyó a que la teosis quedara asociada casi exclusivamente a la tradición oriental. Ya no digo que Lutero quisiera crear su propia iglesia, porque al final, cuando se creó el luteranismo como religión, él no lo aceptó como tal, porque él no pensaba que quería construir una nueva iglesia, no quería reformar la iglesia católica, ¿no? Como tal, ¿no? A crear una nueva iglesia católica distinta, que ya no tuviera los delitos en los que estaba inmersa, ¿no? Sin embargo, pues la teosis como tal no pertenece a una confesión particular. O sea, no es propia de los ortodoxos, no es propia de los católicos romanos, no es propia del protestantismo. Aunque se asuma que es de los orientales, se asume porque ellos sí mantienen el término. Las otras confesiones cristianas ya no lo usan, y entonces por eso se considera. Pero no, la teosis es un concepto que está abierto a todas las confesiones cristianas, no está limitado. Se puede decir que es un patrimonio común del cristianismo, ¿no? Pero lo heredero del cristianismo antiguo, ¿no? Antes de que existieran confesiones cristianas, lo denominó el cristianismo. Lo que sí varía es el modo de expresarla y de integrarla en la teología de cada una de las iglesias. En el siglo XX, gracias al auge del diálogo ecuménico y de hecho del redescubrimiento de los padres de la iglesia, pues la teosis de hecho comenzó a ser reconsiderada también en Occidente como una categoría capaz de enriquecernos, de comprender mejor la salvación también, ¿no? Entonces, hay teólogos contemporáneos que sí han reconocido que el lenguaje de la participación y de la transformación ontológica sí ofrece una corrección necesaria a enfoques excesivamente moralistas, ¿no? De la humanidad. Pero también la revalorización de la teosis en contextos principalmente posmodernos, pues es lo que da lugar a las reinterpretaciones que desvinculan la raíz cristológica y trinitaria de la actualidad, ¿no? Entonces, también actualmente que estamos muy metidos en las cosas New Age, en cosas cosas conspiranoicas, que los reptilianos, que si los de no sé qué planeta, que si la Tierra hueca, que si la Tierra plana, que si todas esas nuevas teorías abstractas, absurdas, conspiranoicas, pues también terminan a caer en estas herejías que ya se combatieron mucho tiempo atrás y que están resurgiendo por una mal interpretación de la teología como tal, ¿no? Teología cristiana, obviamente. Pero bueno, ¿no? En algunos discursos espirituales contemporáneos, por ejemplo, la divinización es presentada como un proceso de autorrealización, ¿no? De expansión de la conciencia o de descubrimiento de una supuesta divinidad interior, ¿no? Sí, tenemos una divinidad interior porque Cristo y Dios y la Trinidad viven dentro de nosotros. Por eso tenemos una divinidad interior. Pero cuando se malinterpreta y se combina, de hecho, con, por ejemplo, prácticas como el budismo, pues ni siquiera el budismo nos dice que Buda se hizo Dios por la autorrealización, alcanzó la iluminación, pero no implica que se hizo Dios, porque aparte el budismo es una religión, por ejemplo, ateísta, ¿no? No de que no crean en Dios, pues sí, o sea, no crean en Dios porque no tienen dioses en esa religión. Tenemos que ver, por ejemplo, comento el budismo porque se ha combinado mucho esas prácticas budistas de viajar a la India, que ir al Tíbet, que sí no sé qué, que con el cristianismo, porque sí, tienen semejanzas filosóficas y está bien, ¿no? Es válido estudiar ambas porque pues, también nos enseñan cosas buenas de la vida, cosas buenas que en el contexto, por ejemplo, oriental, que no es el mismo contexto occidental, nos permiten pues también ampliar nuestra mirada, ampliar nuestra forma de pensar, pero se combina demasiado, se hacen estas malinterpretaciones de que alcanzas la iluminación, de que ahora ya eres un iluminado, que ahora ya estás en contacto con la energía divina porque ya estás con Dios y ya estamos hablando también de algo completamente absurdo en el que se están combinando términos que no deben combinarse, que no son, o sea, estamos comparando, como se dice, peras con manzanas. O peor aún, ¿no? Estamos comparando mesas con, ¿qué será? Mesas con manzanas, porque ni siquiera son conceptos de la misma familia, ¿no? Entonces, tenemos que pensarlo en esa forma. Sí, alcanzar la iluminación en el término budista es haber meditado, haber ayunado y haber alcanzado la iluminación.
Y en el término cristiano, alcanzar la iluminación es alcanzar la participación con Dios. Pero en ninguno de los dos casos se dice que se está volviendo a ser uno Dios. Esa es la parte importante, algo que pues sí quiero recalcar en ese sentido. Entonces, como dije antes, esas lecturas utilizan supuestos términos cristianos, pero se apartan completamente de las definiciones como tal y nada más usan los términos porque son rimbombantes, porque pues llaman la atención, ¿no? O sea, actualmente el término de que el yoga, que si la meditación no sé qué, que si esto, pues sí, son términos que son de Oriente, pero no llega a la pura religión, llegan solamente segmentos y se empiezan a formar múltiples sectas, ¿no? Que ocurre mucho también muchas ramificaciones, porque tenemos esa idea de que lo oriental es místico, que lo oriental es algo oculto al mundo, algo que nada más se enseña allá. O sea, por ejemplo, se tiene siempre la idea de que el Kung Fu, ¿no? Que el Kung Fu de la escuela no sé qué, que el Kung Fu de la escuela de quién sabe dónde, que el Kung Fu de por acá. Y dice, no, es que el maestro lleva 50 años estudiando únicamente en esa escuela y porque fue iluminado, que fue seleccionado por el monje no sé qué de la generación no sé qué. Y ya te hace la idea de que es algo místico, algo sagrado, que con 2 movimientos inmovilizas a tu oponente, 1000 cosas, ¿no? Y sí, no. O sea, si hay una mística detrás de la filosofía oriental, del lejano oriente, no oriental, del cristianismo oriental, para no confundir las zonas geográficas, del lejano oriente, sí tiene un aire místico, sí tiene un aire de ocultismo, pero más bien tiene que ver, siento yo, por la historia, ¿no? Porque estamos muy alejados, ¿no? Aquí en México, en Latinoamérica, ¿con quién colindamos? Con Estados Unidos, con Canadá, con Europa. Entonces toda nuestra filosofía, nuestro paradigma, toda nuestra forma de ver el mundo está occidentalizado. Claro, nos movemos un poco más allá, a Grecia, a lo que sería Europa del Este, nos movemos a Turquía, nos movemos más hacia el Medio Oriente, pues ya estamos hablando de una filosofía oriental. Por ejemplo, el judaísmo es considerado filosofía oriental y también hay cosas que no cuadran exactamente con la perspectiva occidental. Por ejemplo, la teosis, este concepto que es meramente o nació originalmente como oriental, dentro de la filosofía oriental griega, pues obviamente también choca con lo occidental y por eso es que cae en estas herejías y por eso es que muchos teólogos posteriores pues sí entraron en tensión con esto. Y estamos más alejados de Japón, de China, de la India, que pues lo que nos llega en partes. Entonces, al verlo en partes, pues sí, nuestra mente llega a pensar que hay algo oculto detrás, que hay algo que no se revela constantemente, Y no, la verdad es que tendrá uno que vivir allá unos 10, 15, 20 años, obviamente meterse dentro de la comunidad como tal, de esos países, e ir entendiendo que no hay algo oculto detrás de eso, es la forma en la que ellos viven. Quizás para ellos es algo oculto lo nuestro, ¿no? Oculto también, o sea, la forma en que, por ejemplo, en México, como el maíz toma miles de formas y se hacen miles de platillos, pues algo oculto para ellos, porque igual el maíz no llega allá. Pero pensar que ese alimento puede ser transformado, manipulado en diferentes formas, pues es algo curioso, ¿no? Los sazones, las especias, todo eso, pues quizás es muy llamativo porque vienen de la India, de muy lejos. Pero llegas aquí a México y también tenemos mucha diversidad gastronómica. Entonces también se vuelve interesante para los extranjeros conocer este lado del mundo. Del folclore mexicano que también llama la atención, que tal vez no se ve tan oculto porque sí hay mucha publicidad, pues llega también a causar cierto revuelo, ¿no? Actualmente, gracias a la globalización, pues sí, también en Japón se conocen muchas cosas de allá y ya no se nos hace algo tan oculto, pero mantenemos todavía nuestra filosofía, ese sentimiento de que hay algo oculto detrás de ellos, de que el maestro no sé qué, quién sabe qué, de cuántas generaciones. Y no tenemos que ver de esa forma. Sí, son muy disciplinados, están muy dispuestos a los rituales. Mucho tiene que ver, obviamente, con Confucio, con todo lo que hizo Confucio en China y que se fue heredando a Japón. Pues sí, tiene que ver que por eso hay rituales, por eso hay muchos elementos simbólicos
que son muy agradables. A mí me encanta la simbología china y la simbología japonesa, el significado profundo que todo eso tiene y que aparte se mezcla perfectamente con el inconsciente colectivo de la humanidad. Pero de eso, de pensar eso, a pensar y querer combinar conceptos de una y otra forma, eso sí es lo que está erróneo, porque no podemos combinar conceptos. O sea, si yo hablo de forma ecuménica del Islam, de la cristiandad y del budismo, no comparo, o sea, comparo los conceptos, pero no estoy diciendo que uno equivale al otro. Esa es la parte también más importante que tenemos que tener en cuenta. Porque obviamente todo esto nos orilla a olvidarnos del don recibido por Dios, revelado en Cristo, y se convierte ahora en una experiencia únicamente centrada en el yo. Decir que Dios habita en mí y querer hacer eso, elevarlo a pensar que yo me volveré Dios porque habita en mí, es completamente erróneo. Yo participo de la vida divina gracias a que Dios también habita en mí porque yo le permito crecer dentro de mí. No se trata de el yo, se trata de la comunión de la iglesia y finalmente de Dios. Esa es la parte más también meramente importante, meramente cristocéntrica en todo este ambiente. Entonces, es por ello que el desarrollo del concepto de la teosis pues nos enseña no solamente su riqueza, sino también la necesidad de criterios claros para expresarlo. La teosis solo puede ser comprendida correctamente cuando se mantiene inseparable de la encarnación, inseparable de la cruz, de la resurrección y por lo tanto de la Trinidad, ¿no? No es un camino, no es un atajo espiritual, o sea, la teosis no es como tal un camino. Bueno, sí es un camino porque es la participación constante. Más bien, no es un atajo espiritual, no es una elevación automática, no es una transformación a Dios. Es el camino pascual que implica conversión, que implica la purificación, que implica la transformación progresiva, que no tiene un fin, porque es progresivo. En ese sentido, viene esta comparación, alerta de comparación, con el camino de las artes marciales. Es un progreso, no se llega a un fin. Eso no puede decir, ya llegué a la cinta negra y ya, soy cinta negra, ya, X. En el que puedes decir, ya me titulé con no sé qué, ya, soy, no sé, me titulé en ingeniería, tengo mi título en ingeniería, ya. No tengo que estudiar nada, ya, nada. Pero no, la tecnología se sigue actualizando. El ingeniero tiene que seguir actualizándose. La cinta negra no implica que llegaste al punto máximo. Implica que llegaste al punto máximo que se espera para hacer un cinta negra, pero que tienes que seguir practicando. Tu cuerpo tiene que seguirse moviendo. La divinización no se alcanza porque ya alcanzaste, no sé, ya te bautizaron. Bueno, sí, si eres adulto y te bautizaste, dices, ya soy bautizado, ya. No. Para el catolicismo romano, por ejemplo, puedes decir, ya hice mi primera comunión y mi confirmación. Pues ya no tengo otra cosa que hacer. Y no, al contrario, son solo pequeños puntos como checkpoints que uno va haciendo, pero que no implican la salvación, no implican la gracia, no implican como tal el destino final. Son pequeños puntos, pequeños pasos que uno puede ir llevando, pero que nos van recordando que tenemos que irnos purificando, que nos tenemos que ir transformando, que tenemos que estar en constante aceptación de Dios día con día. La teosis, entonces, pues se entiende como la transformación del ser humano por la participación en la vida divina, constantemente. Una participación que no suprime la condición de criatura, sino que nos lleva a la plenitud. Y esa transformación no consiste en la adquisición de cualidades divinas como si se tratara de atributos externos, sino que es una reconfiguración interior del modo de existir. El ser humano no se vuelve divino como sustancia, sino que comienza a vivir de Dios, a existir desde Dios, hacia Dios, para Dios, con Dios. ¿No? La teosis es un modo nuevo de ser humano, inaugurado obviamente en Cristo y la comunidad por el Espíritu Santo. La gracia aquí no se añade desde fuera como un adorno espiritual, sino que actúa en lo más profundo de la persona, sanando las fracturas introducidas por el pecado y restaurando la capacidad originaria de comunión con Dios. Aquí el ser humano encuentra en la teosis la realización de esa imagen,
No se trata de alcanzar algo ajeno a la naturaleza humana, sino de permitir que la naturaleza humana sea plenamente lo que está llamada a ser. Si la teosis se concibe únicamente como una recompensa futura, como un estatus concedido por Dios, pues aquí es donde se pierde entonces el carácter fundamental, transformador. La tradición cristiana insiste en que la salvación acontece ahora mismo, en el presente, como un proceso de transfiguración que afecta a la inteligencia, a la voluntad, el deseo, al cuerpo mismo, a nuestro espíritu. La teosis no es huida del mundo, no es una suspensión de la condición humana, es una manera nueva de habitarla. La centralidad, tenemos que recordarla, es Cristo. Cristo en este proceso, en el proceso de la vida. La teosis no es un camino genérico, un camino que tomamos y lo dejamos porque no nos gustó, no. Es un camino que eleva nuestro espíritu a una realidad inseparable de la unión con Cristo. Porque Él no solo revela el destino del ser humano, sino que lo hace posible. En su humanidad glorificada se manifiesta lo que el ser humano está llamado a ser. La teosis es una conformación progresiva con Cristo, una participación en su modo filial de relación con el Padre. Ser divinizado es ser hecho hijo en el Hijo. La libertad humana juega aquí un papel real y decisivo. La gracia divina no violenta tampoco la libertad, sino que la despierta y la capacita para una respuesta amorosa. La teosis en ese sentido es siempre sinergia, es cooperación viva entre la iniciativa de Dios y la respuesta del ser humano. Porque sin esta cooperación, la gracia permanece estéril. Entonces, pues no tendría sentido. Y sin la gracia, la respuesta humana se agota en sus propias fuerzas. La experiencia de la teosis no hay que reducirla a momentos extraordinarios o estados místicos excepcionales. Pueden darse, pero la divinización se despliega ordinariamente en nuestra vida cotidiana. Amar, perdonar, servir, soportar, sufrir, fracasar, levantarse, corregir, vivir en la verdad, ayunar, orar por unos y orar por otros, comer también, descansar, platicar, conversar, aprender, reconocer a Dios. Todos esos elementos son modos concretos en los que la vida divina se encarna en la existencia humana. La teosis no separa al creyente del mundo. Nos ayuda a introducirnos en él, haciendo que cada gesto sea un lugar posible de comunión con Dios. Bueno, hasta aquí le dejamos a esta primera parte de la teosis. Ya pronto saldrá la segunda parte de la teosis para concluir este hermoso análisis de este concepto que creo que tenemos que tener todos presentes. Hasta la próxima.